Empezaré por presentarme primero de todo. Mi nombre es David Bonet y estoy en el departamento de marketing de Aitana. Aquí os dejo mis perfiles sociales, tanto Twitter como LinkedIn, y mi dirección de correo para si posteriormente pues, me queréis enviar alguna pregunta, algún comentario o ya sea para temas del que he evocado hoy, Power Pivot, o para temas de marketing, pues estoy para vosotros. Quisiera también indicar que, como podéis ver, mi perfil es totalmente de negocio, no es un perfil técnico. Vaya, o sea, no quiero que este seminario vaya encaminado a contar aspectos técnicos de Power Pivot o de la conexión con Microsoft Dynamics Snap, porque creo que no es el propósito del seminario. Simplemente vamos a hacer una primera cata de cómo funciona y que veáis toda la potencialidad que tenéis. Y entonces ya, pues ya si os interesará, pues bueno, podemos hablar de cómo lo podemos hacer. Entonces, pues entramos en materia. Antes de enseñar Power Pivot, quisiera también un poco hacer una pequeña introducción de cómo veo el Business Intelligence. Yo creo que si pensamos en Business Intelligence, todo nos viene a la cabeza pues estos gráficos, ¿no? Preciosos gráficos de barras, de líneas, muchos datos y bueno, todos creo que tenemos la intención de ser más sabios con todos estos datos. Pero como yo veo el BI es diferente. Yo creo que la parte importante de un Business Intelligence es el pensar, es en pensar en qué KPIs, en qué datos pueden hacer crecer nuestro negocio. Y no tanto como algunas veces nos enfocamos a un tema de ventas. O sea, a ver, muchas veces pensamos que un Business Intelligence solo está enfocado pues, para vender más y un Business Intelligence nos puede hacer servir para tomar decisiones en todos los ámbitos de nuestra empresa. Por ejemplo, aquí es un ejemplo muy fácil, 1.0 de Business Intelligence, pero creo que ejemplifica un poco pues, lo que quiero explicar, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos un simple gráfico de ventas de carne en 4 pueblos de la provincia de Burgos. Entonces, si hiciéramos un simple análisis, veríamos que, pues, por ejemplo, en todos los pueblos, más o menos durante los años hemos ido vendiendo una cantidad normal, pero vemos que en Fresnedo hemos ido creciendo a lo largo de los años. Entonces, si hiciéramos un simple análisis, a lo mejor pensaríamos que nuestros comerciales en Fresnedo están haciendo una mala actuación o a lo mejor nuestras campañas no están funcionando, ¿no? Pero si, por ejemplo, analizáramos desde otro punto de vista, por ejemplo, sacáramos datos estadísticos de cómo estos pueblos hay una población vegetariana, ¿no? ¿Cuántos vegetarianos se indican en estos pueblos? Entonces veríamos, por ejemplo, que en Fresnedo hemos visto a lo largo de los años un crecimiento de la población que se especifica como vegetariana. Entonces, un buen BI nos diría, pues a lo mejor no es preferible vender carne en Fresnedo, ya que la población pues mayoritariamente es vegetariana. Más o menos con esto que quisiera explicar de que BI no es solo tener datos, no solo es tener gráficos o coger datos de muchas bases de datos, sino simplemente es tomar las decisiones correctas pues, para que nuestro negocio pueda crecer. Entonces ahora vamos ya más a la parte de cómo hemos ido elaborando nuestros BI a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el principio muchos de nosotros teníamos nuestro RP con datos de facturas, de ventas de cantidades de nuestros clientes. Esto nos lo exportábamos de cualquier manera a una hoja de cálculo, preferiblemente pues Excel normalmente. Y aquí pues ya trabajamos nuestras fórmulas, nuestros gráficos. Bueno, durante el tiempo pues hemos ido mejorando nuestras herramientas. Por lo que nosotros queremos mostrar ahora con Power Pivot y creemos que es bueno, la trayectoria que irá en este camino Microsoft, es tener una solución global. O sea, tenemos por una parte nuestro Microsoft Dynamics, por otra parte, tendríamos
Office 365 con el Excel, que es el que mostraremos hoy, y con otras herramientas de productividad. Tenemos la gran potencialidad del cloud. Veremos en un caso, creo que por ahora solo está disponible en Estados Unidos, pero podemos coger datos de bases estadísticas de páginas web, por ejemplo, con el caso que os explicaba de la población vegetariana. No tendría sentido que no pudiéramos coger estos datos en bases estadísticas reales. Entonces, todo esto nos engloba a una simplificación de la toma de decisiones. Entonces, antes de mostrároslo, quisiera también hacer un pequeño glosario, porque ya que yo tampoco no soy una persona de perfil técnico, seguramente que muchos de los que estáis hoy asistentes tampoco lo sois. Entonces, a veces empezamos a hablar de términos que nos pensamos que todo el mundo conoce y no es así. Entonces, me gustaría que antes un poco os explicara un poco los palabrejos que iremos explicando, ¿no? Power Pivot, simplemente Power Pivot lo que es un conector entre una fuente externa de datos, ya sea pues, en nuestro ERP, como ya sea pues, una base de datos estadística en una página web y nuestro Excel. Power View y Power Map son dos add-ins que se instalan en Excel a partir de 2010. Creo que es preferible en 2013 porque, bueno, siempre en las últimas versiones podemos conseguir máxima potencialidad, ya sea de gráficos o bueno, siempre en las últimas versiones de Microsoft podemos coger más potencialidad, ¿no? Entonces, Power View es una generación de una tabla dinámica con estos datos que hemos cogido de Power Pivot, y Power Map sería lo mismo, pero con una vista de mapa. Entonces, aquí podéis ver los iconitos que se nos instalan cuando instalamos este add-in, que ya anuncio que no viene preinstalado. No sé si tenemos pensaba que había una pregunta. Es un add-in que no viene preinstalado en Excel. Entonces, si os interesa, os puedo enviar el enlace para poder instalarlo o ya directamente cuando os enviemos el enlace del vídeo os podemos enviar estos enlaces para que vosotros mismos os lo podáis instalar. Y una parte importante, ya cuando veamos el escenario del Power Pivot conectado con nuestro Microsoft Dynamics Snap, es el tema del Web Service. El tema del Web Service nació con la versión 2009 y para hacerlo de una manera muy rápida, tampoco entrar mucho en materia, Web Service lo que te hace es coger la información de nuestro ERP desde nuestro Microsoft Dynamics Snap para después mostrarlo en otro soporte. Por ejemplo, en este caso, en Power Pivot, pues coge nuestra información de NAP para mostrarnos los gráficos, o por ejemplo, en nuestra aplicación en iDynamics, donde tú puedes interactuar con Microsoft Dynamics Snap, ya sea pues nuestros comerciales cuando van a vender, podemos entrar facturas o podemos entrar pedidos desde la aplicación, y esto se hace mediante Web Service. Nos conecta al instante y nos permite interactuar con Microsoft Dynamics Snap. Y ahora, pues los tres escenarios que os comentaba. Primero comenzaremos con un Excel muy fácil. Pensaremos pues mejor una pequeña empresa o bueno, una gran empresa que tiene un Excel, y os mostraré cómo generar tanto el Power View como el Power Map de una manera muy simple. Tampoco os quiero aburrir ahora con cómo lo podemos generar o cómo podemos entrar los datos, porque creo que tampoco es el propósito del seminario. En el segundo escenario veremos lo que os comentaba, la potencialidad real de Power Pivot, que es tenerlo conectado con nuestro Microsoft Dynamics Snap. O sea, podemos tener nuestro Excel ya guardado en nuestro escritorio y siempre estará conectado. Quiero decir que no cada vez que entremos tendremos que hacer la conexión, tendremos que generarlo todo. Siempre nos lo guarda en nuestro escritorio y se va actualizando con la información. Y el tercer caso, que es el que os comentaba, que no está aún disponible
en España sí en Estados Unidos, y algunas, mayoritariamente el gobierno utiliza ya Power Pivot para analizar ciertos aspectos, y lo que coge es la información que hay en estas webs, y lo que bueno, tenemos que parametrizar es, pues, bueno, de esta tabla de la web, cógemelo y me lo muestras en Excel. Pero bueno, ya os digo que esto será una pequeña cata para que veáis que es realmente el caso más espectacular de ver. Entonces, pues tengo aquí los Excel, como veis no lo tengo abierto, ni tengo abierto tampoco mi RP, Microsoft Dynamics, no lo tengo abierto en mi PC, simplemente abriré mi Excel. Entonces, abriremos aquí podremos ver, por ejemplo, tenemos estos datos de una empresa inmobiliaria, donde tenemos el dato de, bueno, cuándo se hizo la acción, si es un tipo, por ejemplo, es un parking, si es venta o alquiler, la provincia, la superficie, el precio y el vendedor que ha realizado la operación. Primero de todo, tendremos que seleccionar los datos que queremos generar. Seleccionaremos todos los datos y aquí en insertar, si hemos instalado el add-in, veremos que nos aparecen los iconitos que veíamos antes en la presentación, Power View y mapa. Primero de todo, generaremos un Power View. Es tan fácil como eso, seleccionar los datos, abrir Power View y nos abrirá automáticamente una tabla aquí con los datos, veis aquí en la derecha, las diferentes columnas que nosotros teníamos en nuestro Excel. Por ejemplo, ahora aquí cogeré, pues a mí me interesaría ver el precio de venta, pues por vendedor y por ejemplo, la provincia, por ejemplo. Entonces aquí tenemos nuestra selección y le vamos a decir que lo quiero ver en un gráfico. Entonces aquí ya se nos ha generado automáticamente, vemos aquí, por nuestro comercial abajo y por la provincia. Ya podemos analizar lo que ha hecho cada comercial, lo que ha hecho en cada provincia. Aquí, a partir de ahora, ya podemos empezar a jugar a generar diferentes datos que necesitamos. Por ejemplo, ahora he hecho un control copy-paste y ahora me llevo estos datos y aquí pues puedo coger otro elemento que quisiera analizar. Por ejemplo, en vez del precio de venta, pues vamos a ver la superficie. Pues veríamos que aquí tenemos ya dos gráficos que hemos generado en nada, en menos de un minuto y sin conocimientos técnicos, hemos generado dos gráficos con los datos que teníamos en Excel. Y aquí pues ya nos podemos poner más a fondo, ves aquí que ya se van actualizando tanto un gráfico como el otro. Vemos que queremos analizar pues Pedro lo que ha hecho en Tarragona. Pero bueno, ya os digo que no me voy a extender porque tampoco no quiero empezar aquí a jugar y haceros perder el tiempo. Si ahora viéramos el mapa, que es la otra parte que podemos analizar, ya sea visualizarlo pues con los gráficos, y aquí ya os digo, tenemos una potencialidad extrema para poder ir analizando. Pero si abrimos el Power Map, aquí el primer dato que nos pide es, bueno, que en el nivel de geografía, ¿qué dato quieres que te coja? Entonces aquí el que teníamos es la provincia, pero podríamos haber cogido ciudad, por el código postal. Sí que os digo que afina más por el código postal que por ciudad, porque esto está conectado con Bing, con los mapas de Windows, y lo que hace es coger el código y plasmártelo aquí en el mapa. Entonces, si le damos a siguiente, y aquí nos aparece, como hemos visto antes en el Power View, los datos que nosotros queremos analizar. Aquí vamos a hacerle de que el alto nos lo marque por la superficie. Y por el vendedor, pues le daremos la categoría, sería lo que la leyenda anteriormente hemos cogido. Lo que a mí me gusta más, por ejemplo, lo veo más claro en este tipo de gráfico. Y aquí vemos que nos ha generado automáticamente en cada provincia nuestro gráfico de columnas y por nuestro vendedor. Y aquí ya, si sumamos un poco más de espectacularidad,
que aquí esto, para los que hacemos marketing, este tipo de cosas nos encantan, que aquí si le damos al play, vemos por años cómo hemos ido vendiendo en las diferentes provincias y por nuestro vendedor. Y os digo, aquí, como os indicaba al principio, mi perfil es totalmente de marketing y podría estar horas y horas jugando, pero bueno, no es la intención. Entonces, ahora lo cerraremos, este Excel, y como veréis me lo pedirá guardar. Si yo le doy a guardar, todo esto que he generado ahora me lo guardará para cuando vuelva a abrir el Excel. Esto lo voy a tener todo, no lo voy a perder en ningún momento. O sea que esto es generarlo una primera vez, y aquí ya podemos empezar a jugar cuando queremos. Ahora vamos a ver el segundo escenario, que es el que os comentaba de tenerlo conectado con nuestro Microsoft Dynamics a base de los web services. Aquí veréis que ya es un Excel pues más elaborado, y por eso quiero decir que tampoco no quiero perder tiempo en cómo ha sido generado, porque tampoco es la intención del seminario. Veríamos aquí, pues esto se ha hecho con Power BI, el primero que os he enseñado. Veríamos las ventas por facturación que ha hecho cada uno de nuestros responsables comerciales, y aquí las ventas por cantidades también de nuestros comerciales. Y aquí en la izquierda veríamos los clientes. También la gran espectacularidad que tiene Power BI es que, por ejemplo, ahora dijéramos, pues quiero analizar LM, cómo ha ido trabajando durante estos años. Si seleccionáramos esta columna, vemos aquí que automáticamente se nos actualizan los tres gráficos porque están conectados y cogen la misma base de datos, y veremos que aquí LM, por ejemplo, pues factura mucho, es el que nos factura más, pero a lo mejor es el que vende menos cantidades. Entonces, lo que pensamos es que vende cantidades más de valor o más caras que el resto de comerciales. Y aquí en la izquierda nos ha puesto los comerciales, los clientes con los que trabaja. Pues en el análisis rápido diríamos que LM factura mucho con cantidades muy caras y solo vende operaciones a un cliente. Por ejemplo, con el caso de JR, si vamos marcando, se nos va actualizando en cada momento, el caso es diferente. Entonces aquí vemos que sí que vende más a clientes. Y si fuéramos a la pestaña de mapa de ventas, que en Power BI sí que podemos ver un análisis de mapa, creo que relativamente es más espectacular verlo con el Power Map, pero bueno, también lo podemos hacer aquí. Y también tendríamos la misma opción. Si yo marcara LM, aquí en la leyenda, en el mapa nos ha sombreado todo el resto de puntitos que son el resto de comerciales, y nos indica, para verlo con más detalle, que en Sevilla LM es el que vende a nuestros clientes. Entonces, si generamos, también podemos generar un mapa, igual que en el otro caso, y pues quisiera también recordar que esto siempre nos coge la información de nuestro Microsoft Dynamics. Actualmente se está actualizando con la base de datos, y si entraran más facturas o cada uno de estos comerciales vendiera más, esto se nos actualizaría en nuestro mapa, dándole a actualizar datos. Esto nos actualizaría automáticamente. O sea que nosotros no tenemos que ir conectando cada vez los datos. Aquí vemos, pues como tenemos más datos, y en este caso hemos cogido el código postal, o sea que afina mucho más. Vemos las ventas que hemos realizado pues, por el Estado español. Y aquí vemos, por ejemplo, pues el caso que nos indicaba antes, que en Sevilla LM es el que genera más ventas, y, por ejemplo, podemos hacerle diferentes capas para llegar a diferentes pues, niveles de BI. Por ejemplo, aquí pues, en la primera capa vemos que el alto de las columnas es la facturación, pero he puesto que en una segunda capa nos analizará el promedio de descuento que realizan nuestros comerciales.
Entonces aquí veríamos que, por ejemplo, en la zona de Valencia no es la zona principalmente que a lo mejor vendamos más, pero sí que nuestros comerciales están realizando un mayor descuento. Entonces esto sí que nos, bueno, tendríamos que hablar con nuestros comerciales pues a ver qué tipología de clientes están trabajando, que nos están destrozando nuestro margen. Pero bueno, aquí ya te digo que podríamos estar analizando horas y horas y podríamos generar, bueno, todos los mapas que quisiéramos. ¿Ves? Y aquí en la derecha, que nos lo he indicado antes, son los 3 web services que tenemos. Hemos creado un web service con nuestra lista de clientes en nuestro ERP, a las ventas y la facturación. Simplemente generando estos 3 web services, lo que va es atacar la información que tenemos en el ERP y nos la muestra gráficamente en Power Pivot. Como veis, no hace falta tener conocimientos técnicos para realizar todos estos gráficos. Sí que, claro, por ejemplo, en el tema de web services o entrar el Power Pivot sí que necesita más conocimientos técnicos, básicamente porque primero de todo tenemos que generar este web service. Pero ya te digo, una vez generado esto, sí que ya podemos empezar a jugar con nuestro BEI. Y entonces ahora haremos el segundo escenario. Aquí vamos a guardar, que así ya lo tenemos para una futura ocasión. Y haremos a lo mejor el caso más espectacular, que es el que os comentaba que, bueno, en España aún no está disponible, pero sí en Estados Unidos. Y muchos estamentos gubernamentales están utilizando ya para analizarlo en sus departamentos. Entonces aquí nos indica de que coge la información de esta base estadística, datakc.org. Entonces aquí, como os decía, esto lo puedo tener aquí guardado y entonces simplemente dándole a iniciar Power Map, nos va a abrir el mapa que tenemos a la vista. Podemos tener diferentes, le comenta aquí paseo, pero bueno, le podemos decir cualquier palabra que quisiéramos. Podemos tener aquí diferentes vistas que a nosotros nos interesa ver. Es decir, aquí ya está parametrizado estas escenas para poder verlo. Pero bueno, aquí podríamos hacer lo que quisiéramos. Entonces aquí, como veis, es bastante espectacular ver el mapa Vemos el mapa de Estados Unidos y aquí nos indica todos los restaurantes que hay en la zona de Seattle. Nos ha marcado con el código postal. Vemos aquí seguramente, no he ido nunca a Seattle, pero no sé si alguno de vosotros ha ido. Seguramente aquí veríamos que la parte del centro es aquí, porque es donde se concentran más restaurantes. Entonces aquí lo que están analizando son los casos los casos en los restaurantes que han hecho algo mal en temas de sanidad. Que le decían violation points, pero podríamos traducir en esto. Entonces, seguramente si nos fuéramos de viaje a Seattle, no sé si alguno de vosotros tenía que ir, pero os recomiendo no ir al Washington State Football porque, bueno, ha tenido ya bastantes violation points, podemos tener unos 5.287 violation points, o sea que no tiene bastantes. Y si vamos por la zona centro, si vamos al lado del Royal Broadman Way, pues tampoco os aconsejo ir. Desde aquí, pues bueno, aquí ya podríamos empezar a jugar, podemos ir a ver en todas las zonas, nos lo ha ido pues, poniendo qué restaurantes están peor en tema de sanidad. Entonces, podemos verlo, hemos visto primero los casos de que nos lo pone en columnas, pero aquí también podemos hacerle zonas de calor o regiones. Aquí nos indica que hay dos tipos de violaciones, las blue y la red. Pues podemos ver en el mapa, voy a quitar esto para que podáis verlo bien, pero pues nos indicaría en qué zonas de Seattle pues predomina las violations reds o azul.
Y en el siguiente mapa lo que podríamos ver es la concentración de casos de sanidad que ha habido en los restaurantes. Vemos que en la zona, pues como veíamos antes, en la zona centro, donde teníamos estos dos restaurantes que se estaban llevando aquí la palma, pues vemos que aquí también nos indica que la zona de calor totalmente es la zona centro donde vemos más restaurantes que tienen estos problemas. Y aquí os digo, podemos empezar a crear escenas, capas, para poder analizar cualquier cosa que necesitábamos. Aquí, a partir de aquí, es como os comentaba al principio del seminario. Lo importante de un BI no es generar estos mapas que sean bonitos y tener aquí columnas y que nos suben y que nos bajan, sino que realmente seamos identificar los KPIs importantes para nuestro negocio, tenerlos bien puestos ya sea en Excel o bueno, en cualquier herramienta BI que podamos utilizar para tomar las decisiones correctas. Y ya os digo, la perfección de un BI no sería tener todas estas columnas y estos colorcitos, sino a lo mejor que nos saliera aquí un cuadradito que nos pusiera no vayas al Washington State Football. Para mí este es el BI correcto y creo que ahí vamos.